Buenas tardes, estimado estudiante. El día de hoy vamos a trabajar cuál es la importancia de la estructura de la célula. Para ello, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo está estructurada una célula? ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y una célula eucariota? ¿Qué diferencia hay entre una célula animal y vegetal? Lee la siguiente situación significativa y contesta las siguientes preguntas. El ser humano, ¿qué tipo de célula tiene? ¿Qué tipo de células presenta una bacteria? ¿Por qué está formada la membrana celular? Entonces, en esta clase vas a diferenciar las células procariotas y eucariotas y sus funciones de la membrana celular, así como la importancia de la ósmosis en el equilibrio hídrico y de electrolitos dentro y fuera de la célula. Aquí tenemos una célula, como ustedes pueden observar, y sabemos que todos los organismos vivos están formados por células que son pequeñas unidades básicas que están formando a los seres vivos. Y mira, está compuesta entonces por una membrana plasmática. Tenemos aquí el citoplasma, ¿no? Aquí, citoplasma y el núcleo. Y mira, en el citoplasma encontramos aquí a microtúbulos, acá un centriolo, acá están las mitocondrias, vesículas, este es el aparato de Golgi, acá estos puntitos los ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y el retículo endoplasmático liso también existe. Este es el nucleoplasma, acá tenemos el nucleolo y esta es la membrana nuclear. Acá están los cromosomas, ¿ya? Pero todo esto no es una célula de todos los seres vivos, es un ejemplo de una célula eucariota. Entonces la célula, hemos dicho que es el mínimo conjunto de biomoléculas que pueden realizar las siguientes funciones: nutrición, relación y reproducción. Según su estructura, podemos ver que existen células eucariotas y células procariotas. Y las células eucariotas están rodeadas por una membrana. Esa es una diferencia, pero las procariotas no están rodeadas por una membrana. ¿Pero en qué se asemejan? Tienen membrana plasmática, tienen citoplasma y ambas tienen material genético. Entonces serían semejanzas, ¿no? Semejanzas. Y acá están las diferencias. Dentro de las células eucariotas tenemos a la célula eucariota vegetal y a la célula eucariota animal. Mira, aquí está. Las células eucariotas vegetales tenemos a los plastos, que son los cloroplastos de color verde, los cromoplastos de color rojo al naranja, diferentes colores hay más, ¿no? Todos los colores que se puede ver son cromoplastos. Y los leucoplastos son colores, podríamos decir, poco blanquecinos, ¿no? Están en el almidón. Los cromoplastos, por ejemplo, encontramos en las betacarotenos, en las antófilas, amarillos, anaranjados, ¿no? Los leucopenos, que son de color rojo, y así sucesivamente, ¿no? Lo tienen pared celular, las células vegetales, tienen vesículas más grandes que en los animales, y también tienen membrana plasmática. Pero en la célula animal no encontramos pared celular. Tienen centriolos, vesículas pequeñas y numerosas, formas variadas, pero no encontramos pared celular. Y en las procariotas, esta es una imagen de las procariotas, más o menos las procariotas miden de 0,5 a 5 micrómetros. Y también tienen, mira, tienen pared celular, por eso tienen una forma definida. Sí, acá está, ¿no? Tienen cápside, tienen membrana plasmática también, tienen citoplasma, y ahí están sus diferentes estructuras, pero vemos que no tienen una membrana nuclear, no tienen un núcleo definido, ¿ya? Entonces aquí por ahí podemos ver una diferencia. Ahora acá, mira, las células procariotas no tienen núcleo diferenciado. Podemos observar aquí que no tienen núcleo diferenciado, de manera que su ADN, aquí mira, lo encontramos dispersos en el citoplasma y no está encerrado en ninguna membrana, en ninguna cubierta membranosa, como nosotros como vemos aquí, mira, el núcleo lo vemos en las eucariotas. Ahora, además, sí tiene pared celular, tiene citoplasma, tiene ribosomas, y prácticamente son parte de los organismos unicelulares. Y acá podemos ver, mira, la pared celular, su cápsula, su nucleoide, su ADN circular, su citoplasma, sus inclusiones,
¿no? Acá está el ribosoma, aquí vemos los plásmidos, la pared celular. Ahora, dentro de las procariotas, podemos decir, estas procariotas son células más primitivas que existen, y algunos dicen que han aparecido a 3.500 millones de años, otros dicen 3.800 millones de años, pero más o menos son más antiguas que las células eucariotas. Pero dentro de ellas tenemos a las arqueas y a las bacterias. Y en las arqueas, estas son más antiguas incluso que las bacterias. Las arqueas más o menos, su medida es entre 0,5 a 5 micras, al igual que las bacterias, pero no son iguales. Antes se las clasificaba en una misma estructura, podríamos decir, pero no, son diferentes. En las arqueas son microorganismos unicelulares muy primitivos. La diferencia a nivel molecular entre una arquea y bacteria es muy elevada. Ahora, ¿pero cuál será esa diferencia? Por ejemplo, en las arqueas, su pared celular no tiene peptidoglucanos, no tiene. Tiene una secuencia diferente de ARNR. También sus lípidos de membrana son diferentes. Entonces, no es igual que una bacteria. Y entre las arqueas hay arqueas que se encuentran, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Que permiten digerir algunos alimentos en algunos rumiantes. Las bacterias igual tienen la misma estructura, la dimensión, perdón, que las arqueas, pero no son iguales, ¿no? Y dentro de las bacterias, por ejemplo, tenemos a las cianobacterias, que son las únicas protistas que pueden realizar fotosíntesis oxigénica. Entonces ahí tenemos una importante diferencia, mira, entre las arqueas y las bacterias. Ahora, la célula eucariota, entonces son células ya de los eucariontes, ya más evolucionadas, más desarrolladas. Mira, acá está el citoplasma, ¿ya? Tenemos, mira, el cloroplasto, vacuola central, pared celular. Acá están los plasmodemos. Esta es una célula vegetal, ¿no? Membrana plasmática. Acá está, mira. Y acá tenemos, entonces, a células animales y células vegetales dentro de la célula eucariota, con todo un sistema mucho más evolucionado que las procariotas. Y aquí tenemos a la célula animal y a la célula vegetal. Mira, ambas tienen núcleo, nucleolo, ¿no? Aquí ve, estas líneas nos indican sus diferencias. Retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Liso, tienen citoesqueleto, ¿no? Citoesqueleto, membrana plasmática, ambas, lisosomas, ambas, complejo de Golgi, tienen mitocondrias, tienen citoplasmas, mira, aquí ve, perisosomas, ribosomas, centriolos, acá hay centriolo, vacuolas grandes, ¿no? Y mira aquí ve, aquí no hay, ve, acá hay cloroplastos, no, acá sí, cloroplastos, pared celular, ve, pared celular, acá hay pared celular, no hay pared celular. Y acá ve, gran vacuola central, acá hay una vacuola así grandecita, pero acá es, mira, tremenda vacuola, ve, mucho más grande que el de las células animales. Entonces ahí, mira, puedes ir observando diferencias y semejanzas entre célula vegetal y animal. Ahora, diferencia entre la célula animal y célula vegetal. Tanto la célula vegetal como animal, hemos visto, posee membrana celular, pero la célula vegetal cuenta además con pared celular que le da, acá está formada esta pared celular por celulosa, lignina, que le dan la consistencia y la rigidez al vegetal. La célula vegetal contiene cloroplastos, organelos que van a realizar la fotosíntesis. Tienen el pigmento, la clorofila, que le da el color verde, ¿no? Y esto que va a permitir sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz. Eso es en la fotosíntesis. Lo cual lo hace que sean autótrofos, los vegetales, porque producen sus propios alimentos. Y la célula animal no posee, ¿ya? Y por lo tanto no puede realizar fotosíntesis. A ver, ¿dónde encontramos acá a los cloroplastos? No hay. ¿Qué más? La célula vegetal, hemos dicho, tiene pared celular. Y esta pared celular está formada por celulosa que es rígida,
¿no? Y en cambio la célula animal no lo posee, ¿no? Solo tiene membrana citoplasmática que lo separa del medio. ¿Dónde está la pared celular? No hay por ningún lado. Entonces ahí podemos ver una diferencia. Acá está en tipos de células entonces, resumiendo, procariota y eucariota. Procariota es más simple, más primitiva, más pequeña. Acá tenemos a las bacterias, a las arqueas, no te olvides. Su material genético está disperso, ¿ya? Entonces, son estructuras bastante simples, entonces no presentan una membrana nuclear y su material está disperso, ¿ya? Carecen, entonces no hay citoesqueleto ahí, no hay el citoesqueleto, no existe, ¿ya? No hay organelos membranosas, no hay. Entonces, pero sí hemos visto que tienen ribosomas, ¿no? Y en las eucariotas son más complejas, más evolucionadas, ¿no? Podríamos decir con un verdadero núcleo, ahí hemos visto su núcleo, ¿no? Y estamos aquí dentro del reino animal y vegetal u otros. Vegetal y animal específicamente, ¿no? Acá tenemos cloroplastos, nos ayudan a hacer la fotosíntesis en los vegetales, tienen pared con celulosa. Los animales no tienen cloroplasto, no tienen pared celular. Recuerda que acá, pero profesora, la procariota sí tiene pared celular. Sí, claro, las procariotas tienen pared celular, sí tienen membrana celular y tienen citoplasma. Hemos visto ya, ¿no? ¿Para qué su pared celular? Para que le dan la protección mecánica, estabilidad a las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Recuerdan que las bacterias tienen peptidoglucanos, en cambio las arqueas no. Ahí hemos visto una diferencia en su estructura. Y en la procariota, la membrana celular es una lámina muy delgada, ¿ve? Acá lo pueden observar ustedes, y tienen lípidos y tienen proteínas de naturaleza lipoproteica. Esta membrana rodea el citoplasma y se encarga de controlar que las sustancias entran y también qué sustancias salen de su célula. Poseen unos repliegues, en este caso llamados mesosomas, y aquí se realiza la respiración celular, ¿ya? Y la fotosíntesis cuando son células que hacen fotosíntesis, que hemos visto que son las cianobacterias. Y entonces tienen también su citoplasma, aquí tienen su citoplasma, donde se lleva a cabo numerosas reacciones químicas necesarias para la vida de la célula. En él se encuentra, y hemos dicho disperso, aquí el ADN, contienen ribosomas, ¿ya? Y ahí en los ribosomas van a sintetizar, van a elaborar sus proteínas, ¿no? Entonces, ahí están las células procariotas y las células eucariotas. Y dentro de las células eucariotas, de una vez, vegetal y animal. Ahí está organizada la información, ¿ya? Entonces, son más evolucionadas, entonces, nuestras células eucariotas. Vamos a continuar con membrana celular. ¿Qué características presenta la membrana celular? ¿Qué funciones cumple la membrana celular? ¿Qué es la ósmosis y por qué es importante? Recordemos, aquí tenemos a una célula y vemos aquí, mira, la membrana celular, el citoplasma con sus organelos y el núcleo. El día de hoy vamos a trabajar, mira esta membranita delgadita, todo esto vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, aquí tenemos una ilustración de una membrana celular. Fíjate, ¿qué serán estas partecitas? Mira, ¿qué parece, no? ¿Qué es esto? Claro, esto es una membrana celular. Entonces, algunos dicen que la membrana celular, que puedes observar aquí, mira, ve, es una asociación supramolecular donde se integran principalmente los lípidos, las proteínas, ¿ya? Y entonces, como tiene 1 y 2, dicen que esto es una bicapa delgada. Claro, 1, 2, bicapa delgada, elástica, ¿ya? Que al mantenerse estable, envuelve a la sustancia intracelular y le permite entonces, aquí dice, mantenerse independiente del medio externo. Claro, esta bicapa le permite mantenerse independiente del medio externo. Algunos lo llaman a la membrana celular
membrana plasmática. Y como ella cubre, entonces en el interior de ella se encuentra la masa protoplasmática, dentro de ella. Y aquí está entonces el núcleo y los organelos. Esto de aquí, ¿no? Esto de acá es la membranita, allá está ampliada, y dentro de ella está todos estos organelos y el núcleo, ¿no? Organelos y núcleo. Ahora, ¿qué características presenta la membrana celular? Es extremadamente delgada, ya lo vimos, ¿ve? Compone lípidos, proteínas y carbohidratos. Acá están los lípidos, acá están proteínas y carbohidratos, ¿no? La membrana celular es acuosa y se comporta como un líquido. La membrana celular, entonces, es semipermeable, es decir, que permite seleccionar qué moléculas van a ingresar y cuáles van a salir. El tamaño más o menos entre 6 a 10 nanómetros es su tamaño, es decir, que es extremadamente delgada, imagínate, a nivel nano, delgadísima. Y por eso es difícil estudiarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es su composición química? Tenemos aquí, hemos dicho, es heterogénea, pero está compuesta, hemos dicho, por estos lípidos, ¿no? Por lípidos, podríamos decir, está compuesto por proteínas, ¿no? Proteínas, y también está compuesto por algunos, acá son proteínas, estas también son proteínas, y algunos glúcidos. Mira, acá podemos ver, mira. Este de aquí son cabezas de carbohidratos. Aquí tenemos, ¿no? Los lípidos. Esta es su cabeza hidrofílica, que es afín al agua. Y estos son hidrofóbicas. Estas, sus colitas, por eso están adentro, porque repelen al agua. Y acá está, mira, acá tenemos este verdecito, es un glicolípido, una unión de un azúcar y un lípido. Ahora acá está el colesterol. Mira, este es el canal proteico. Esta es una proteína globular. Esta se encuentra incrustada dentro de la membrana. Y esta es una proteína periférica, ¿no? Esta proteína son partes componentes de la membrana celular, porque las proteínas periféricas son las que están entonces a los lados de la membrana, aquí lo podemos ver, ¿no? Y se anclan a una proteína integral. Y tenemos a las proteínas integrales, que son proteínas que están insertadas, como ya les dije anteriormente, a la membrana con las colas, se unen, mira, a las colas, ¿ya?, de los fosfolípidos, ¿ya? Entonces ahí tenemos a la membrana celular. Y acá está, ¿no? Hemos dicho que es una bicapa de fosfolípidos, porque tiene una capa y acá hay otra capa, pero su dimensión es bien delgadita, a nivel nano. Este modelo fue dado se llama modelo de mosaico fluido, ¿no? Y el mosaico fluido está formado entonces por fosfolípidos, por colesterol y por proteínas que se pueden mover en forma fluida y libremente en el plano de la membrana. Entonces esto es un proceso dinámico en el que los fosfolípidos y las proteínas están en continuo movimiento entre ellos. ¿Y esto qué significa? Que si, por ejemplo, insertas una aguja muy fina en una célula, la membrana simplemente se separa y fluirá alrededor de la aguja. Y una vez que ésta se retira, la aguja se retiraría, la membrana vuelve a unirse sin problemas, porque es fluido, ¿ya? Ahora, en una célula humana típica, representan más o menos el 50% de la composición de la masa de los lípidos y representa el 40%, de 10% restante proviene de los carbohidratos. Entonces podríamos decir que las proteínas son el 50%, los lípidos son el 40% y el 10% son carbohidratos. Tenemos entonces los fosfolípidos, hemos dicho que es una bicapa de lípidos. Entonces ahí tenemos, ¿no? Está formado, y esto ya lo hemos visto en la clase pasada, por el glicerol, 2 colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Por eso se llama fosfolípido, porque tiene el grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen 2 capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, como vimos aquí. Estas son sus colas hacia adentro
y las cabezas son estas, mirad, estas son las cabezas. Entonces, ahí está. El colesterol es un lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados, se encuentra junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Y acá te he dicho, mira, acá está, ¿ve? Este es el fosfolípido y acá está el colesterol, puedes observar. La proteína puede extenderse parcialmente dentro de la membrana, atravesarla por completo o estar unidos a su cara interna o externa. Y acá también te hemos visto, ¿ve? La proteína periférica, la proteína integral, lo que estaba diciendo, ¿no? Y los carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidas a proteínas formando glicoproteínas o lípidos, o se unen a los lípidos formando los glicolípidos. Y por acá también te he mostrado cómo está, ¿no? Aquí está, ¿ve? Glicolípidos están por aquí. Entonces, aquí están las glicoproteínas. Muy bien. Ahora, atracción de moléculas en la membrana celular. Estas moléculas se mantienen unidas por fuerzas de atracción que les permiten deslizarse de un lado a otro, aunque también les permite separarse unas de otras. Entonces, para que esta bicapa lipídica, ¿no?, esté unida, hay fuerzas de atracción. Por eso hemos dicho que es un complejo supramolecular. Entonces, mira, acá está la cola, que es afín al agua, y la cabeza, perdón, que es afín al agua, y acá vemos la cola, las colas entre colas y cabezas hacia afuera. Todo esto es una membrana plasmática. Entonces, los procesos que se llevan a cabo en la membrana celular, tenemos a la endocitosis, que se produce cuando la célula introduce moléculas o partículas. La fagocitosis, si la endocitosis captura partículas, entonces el proceso se le conoce como fagocitosis, come, engloba. Exocitosis, por último, cuando las vesículas llegan al citoplasma y se fusionan con la membrana celular, liberando su contenido, estos procesos llevan el nombre de exocitosis. Y la pinocitosis, en el caso que estas partículas que se capturan sean líquidas, el proceso se le conoce como pinocitosis. ¿Cuáles son las funciones de la membrana celular? Funciona como una protección para la célula, regulariza la entrada y la salida de las sustancias a la célula, recibe la información del exterior a fin de poder adaptarse a los cambios pertinentes, permite que las diferentes células se reconozcan entre sí y se adhieran unas a otras y hasta que puedan intercambiar información o material. Por eso dice que la membrana celular es permeable porque tiene esa fluidez y selectiva, ¿no? Permite el ingreso y la salida de algunas sustancias. Entonces, hasta aquí podríamos decir que la membrana celular es una bicapa lipídica. El lado externo de la membrana también tiene la parte de las cabezas de los lípidos, ¿no? Tiene proteínas periféricas, glucoproteínas, moléculas de colesterol, glicolípidos. Hay una región que es hidrofílica y otra región que es hidrofóbica. Y hemos visto también ahí a las proteínas, ¿ya? No te olvides hasta aquí. Ahora, la ósmosis. Y esto es importante porque de acá hay una pregunta que se está haciendo. Chicos, la ósmosis es un proceso de difusión simple, en el cual las sustancias que se transporta es el agua. En dicho proceso, el agua pasa a través de una membrana semipermeable, o sea, en este caso la membrana plasmática, como la membrana celular, ¿no? Igual, la membrana plasmática o celular es lo mismo. Entonces pasa de un medio de menor concentración de solutos a otro de mayor concentración de los mismos. Entonces las soluciones que rodean a la célula pueden ser de 3 tipos. Pueden ser isotónicas, pueden ser hipertónicas y pueden ser también hipotónicas. Isotónicas tienen la misma concentración de solutos que la célula y el agua entra y sale de la célula a la misma velocidad. Hipertónicas tienen mayor concentración de solutos que la célula, por ello el agua sale en mayor cantidad de la célula y ésta se deshidrata. Hipotónicas tienen menor concentración de solutos que la célula, por ello más agua ingresa a la célula hinchándola. Entonces también, dependiendo de esta ósmosis, se produce entonces en la célula citólisis. ¿Y qué es la citólisis? Sucede en la célula cuando se encuentra en un medio hipotónico. Entonces, por eso te he dicho que es hipotónico. Hemos dicho que hipotónico, recuerda, tiene menor concentración de solutos
que la célula y por ello hay más agua, entonces la célula se hincha. Entonces sucede la célula cuando se encuentra en un medio hipotónico, o sea, cuando hay mucha agua y tiende a absorber agua para alcanzar el equilibrio isotónico. ¿Qué es el equilibrio isotónico? Hemos dicho que ¿qué pasa con esto? Que las moléculas, podríamos decir, la célula tiene la misma concentración de solutos que la parte externa con la célula, tienen las mismas concentraciones y el agua entra y sale de la célula a la misma velocidad. Esa es la ideal, ¿no? Quiere alcanzar ser isotónica. Ahora, en este caso la célula puede llegar a estallar, dando lugar a la citólisis. Cuando hay mucha agua, entonces no llega al equilibrio y entonces la célula estalla. En la crenación sucede cuando la célula está en un medio hipertónico. ¿Qué hemos dicho hipertónico? Que tiene mayor concentración de solutos que la célula, ese es su medio. Por ello, el agua sale en mayor cantidad y la célula se deshidrata. Entonces, pudiendo llegar a la muerte de la célula. Este fenómeno se llama crenación. Entonces, cuando está deshidratada la célula, pues de hecho va a morir, ¿no? Y cuando está muy lleno, ¿no? Muy hipotónico, entonces se va a reventar, pues se hincha. Quiere llegar a lo isotónico, que es lo ideal, pero ahí suceden problemas, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la actividad? Elabora un mapa mental acerca de la membrana celular. Explica por qué es importante la ósmosis en los seres vivos, ¿ya? Entonces recuerda que de la ósmosis es el proceso de difusión simple en la cual una sustancia que se transporta es el agua. Y este proceso, el agua, pasa a través de una membrana semipermeable, en este caso la membrana celular, de un medio de menor concentración de solutos a un medio de mayor concentración de solutos. Y las soluciones que rodean a la célula pueden ser de tres tipos, ya hemos dicho, isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Y de ello depende entonces para que pueda existir la citólisis o la crenación, que ya te expliqué. Entonces con esto puedes ya tú dar una explicación al trabajito que se está dando. La actividad es para portafolio. Elabora un mapa mental acerca de la membrana celular. Explica por qué es importante la ósmosis en los seres vivos. Elabora un cuadro comparativo entre la célula procariota y la célula eucariota y escribe algunos ejemplos de cada uno. Bien, muchas gracias, estimado estudiante. Gracias.